Seguimos con nuestro resumen de clases y realmente a la hora de revisar los pormenores, de verificar de alguna manera qué era lo que estos profetas nos tienen que decir, tenemos que darnos cuenta y tenemos que verificar qué era lo que estaban diciendo en su tiempo. Sofonías es un libro relativamente corto. Es un libro que estoy más que seguro que el día que en un momento, se les ocurra predicarlo en la iglesia, más de uno de los feligreses va a tener conflictos a la hora de encontrarlo en su libro, no en su Biblia. Y es que es un libro que está ahí semi escondido. Antes de entenderlo, antes de alguna manera explotarlo, tenemos que verificar cuál es el contexto social y político en el que vivió este profeta, en el que vivió Sofonías. En primer lugar, hablamos de una corrupción y apostasía religiosa realmente fatal. Y esto hablando enteramente del reino del sur, ¿no? De Judá. Judá está marcada por la corrupción religiosa y la apostasía. Hay un abandono de la verdadera adoración a Yahvé y una adopción de prácticas idólatras, completamente idólatras. Al pueblo había caído en la adoración de dioses falsos, lo que indicaba un alejamiento de la fe en el Dios de Israel. Muchas veces hemos podido ver esto de una forma visible en el pueblo de Dios, ¿no? Y estoy hablando de todo el análisis del Antiguo Testamento que han llegado a hacer ustedes con varias asignaturas. Pero darnos cuenta de que todos estos mensajes, que todo el contenido del Antiguo Testamento, específicamente el contenido de la profecía, siempre hay una escuela teológica que habla de las profecías de doble y de triple cumplimiento. Estas profecías de doble, triple cumplimiento no están en función de hacerlas cumplir en el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño había una serie de documentales acerca de una paranoia que tenía la gente sobre las profecías de Nostradamus, ¿no? Y algunos de ustedes, los que son más o menos de mi edad, deben acordarse de eso. Y de alguna manera Nostradamus es un profeta, entre comillas, es un adivino que dejó escrito varios libros en los cuales van ajustando varios hechos que fueron pasando en la historia a lo largo de los años. Lo interesante es que toda la gente que cree en las profecías de Nostradamus va revisando esto y va acomodándolo o ajustándolo a hechos que fueron pasando en la historia. Y les comento que los profetas bíblicos no tienen esa intención. No es necesario el tener que esforzarnos mucho para poder entender qué es lo que está pasando y entender específicamente cuál es la razón del mensaje que un profeta determinado ha terminado dando en su tiempo. Ahora, lo interesante es que este señor Sofonías, tenía que responder a un contexto determinado. Un contexto determinado en el cual realmente no había simplemente una mala influencia dentro del pueblo de Dios, sino que directamente los israelitas habían dado la espalda a Jehová, habían dado la espalda a Yahvé y habían empezado a adoptar prácticas completamente idólatras. En otras palabras, habían importado ídolos del exterior, ídolos de fuera de su país, y habían empezado a dedicarlos directamente hacia el templo. Justicia social y moral corrompida. Sofonías también señala la injusticia social y la opresión que prevalecían en la sociedad. Los ricos y poderosos explotaban a los pobres. La moralidad completamente deteriorada. Esta corrupción social y moral reflejaba una sociedad que había perdido su enfoque en los valores divinos y en el cuidado del prójimo. Es muy fuerte el momento en que tú puedes ver en la sociedad, independientemente de la idolatría, que pienso que es de los pecados más visibles y más importantes, un grupo de personas que empieza a dejar de importarle las cosas. Y realmente nosotros, después del siglo XX y específicamente en el siglo XXI, en el año que estamos viviendo, nos damos cuenta que cada vez es más difícil que las personas empiecen a condolerse de sus semejantes, a condolerse del prójimo. Cada uno de nosotros vemos todos los días en las puertas de las congregaciones, de las iglesias católicas, evangélicas, adventistas, etc., gente que está pidiendo limosna. Y es realmente algo bien doloroso para gente que tiene esto en su corazón, ver cómo las personas pasan de largo
al lado de los mendigos y pasan de largo y definitivamente parece que si fueran parte del decorado, ¿no? O sea, no es cuestión de criticar esto, ni mucho menos, pero realmente de darnos cuenta de cuánto nosotros tenemos el corazón puesto en poder condolernos de las personas, condolernos del sufrimiento ajeno. Ahora, Israel tenía y seguía teniendo este problema con las potencias extranjeras. Creo que de alguna manera ha sido una causal que se ha mantenido a lo largo de la historia del pueblo de Dios hasta nuestros días. Tienes una influencia de potencias extranjeras, estas potencias extranjeras que no solamente constituyen una amenaza para Israel desde el punto de vista geopolítico, sino también constituyen un foco de corrupción, la cual va contaminando permanentemente con el tema religioso, con el tema inclusive conductual o hasta sexual. Y de todos modos, el pueblo de Dios siempre ha tenido esa presión, siempre ha tenido la presión de la contaminación externa. En los tiempos de Sofonías no era la excepción. Los tiempos de Sofonías hablan de una inestabilidad en las decisiones del reino. ¿Por qué? Porque realmente las potencias extranjeras parece que por algún motivo en ese momento sí tenían el control. Sofonías habla de un mensaje de juicio y esperanza. Habla de todas las reformas, en función de las reformas que llega a ser el rey niño, llamado también el rey Josías. Este rey Josías, uno de los reyes buenos, uno de los reyes que la palabra dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Realmente Josías busca hacer una reforma en la religión y regresar a la adoración del Dios verdadero. Esto podría haber sido un esfuerzo para combatir la corrupción religiosa que Sofonías condena en su mismo libro. Los cambios geopolíticos, aunque el libro de Sofonías no ofrece detalles específicos sobre cambios geopolíticos, es importante reconocer que la región del antiguo Oriente Medio estaba experimentando cambios continuos en tensiones políticas y militares en su momento, lo que podría haber contribuido al contexto en el que Sofonías profetizó. Es importante entender el contexto de cada uno de los profetas menores, porque eso nos va a ayudar a entender el tipo de mensaje que ellos estaban transmitiendo. Recordemos, y ya estamos terminando prácticamente el análisis de libro por libro, recordemos que la profecía que transmiten los profetas menores no está enfocada directamente o en general a transmitir aspectos relativos al futuro. No todos los profetas menores dedican sus páginas, dedican sus profecías a hablar necesariamente del fin del mundo y ni siquiera hablar necesariamente del Mesías. La mayoría de ellos hacen o dan mensajes puntuales y específicos orientados directamente a respuestas que el pueblo de Dios necesitaba en su momento. Y cuando hablo de respuestas, no necesariamente son respuestas a preguntas que ellos se hayan hecho, sino son respuestas confrontacionales en función de conductas inadecuadas que ellos estaban teniendo para con su Dios. Reflexiones sobre este libro, la seriedad del pecado. Sofonías se enfoca en la condena del pecado y la necesidad de arrepentimiento, el juicio divino y la gracia. A pesar del mensaje de juicio de Sofonías, también hay espacio para la gracia y la misericordia de Dios. Podría haber hablado sobre cómo Dios siempre ofrece la oportunidad de arrepentimiento antes de ejecutar juicio, pero realmente Dios, por medio de las hojas, por medio de las palabras de Sofonías, pone contra la pared a su pueblo y les dicen realmente pueden arrepentirse, pueden cambiar. Ustedes pueden cambiar. Mientras haya vida en nuestro ser, podemos cambiar. Todos nosotros tenemos un corazón que realmente sabemos cuando estamos haciendo bien las cosas y también sabemos cuando las estamos haciendo mal. Yo pienso que nadie es lo suficientemente necio como para decir yo no quiero cambiar, yo considero que la vida que estoy llevando es adecuada. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Dios nos pone un chip de conciencia en nuestro interior y el Espíritu Santo te pone la claridad de lo que significa la verdad, la santidad o la impureza y el pecado. Cada uno de nosotros no puede tener excusa.
Romanos dice, de modo que no tienen excusa. No tienes excusa, no puedes excusarte de que no sabías lo que estabas haciendo. Lo único que nos queda es realmente apuntar a un arrepentimiento, y Dios quiera que un arrepentimiento genuino, recordando que el arrepentimiento es ni más ni menos que un cambio de conducta. La seguridad en Dios, e incluso en medio de cualquier tipo de juicio, Sofonías muestra que la verdadera seguridad se encuentra en la relación con Dios. Habría hablado sobre cómo confiar en Dios que nos protege en tiempos de dificultad. Dios nos da una certidumbre. ¿Qué significa certidumbre? Nos da una seguridad de que Él está ahí. Él va a estar ahí. Puede cambiar todo en el universo que nos rodea, pero Dios va a seguir ahí. Él es el único que puede sostenerse con su propio poder, y aquel que se sostiene con su propio poder te puede sostener a ti, me puede sostener a mí. El universo entero es sostenido por la mano de su poder y por la vara de su justicia. El llamado a la adoración verdadera. Sofonías condena la idolatría y la adoración falsa. Podría haber hablado sobre la importancia de adorar a Dios de manera sincera y auténtica, y cómo esta adoración verdadera es fundamental para la relación adecuada que se pueda tener entre el pueblo y el Señor. La esperanza en la restauración. Sofonías habla de la restauración y la bendición que sigue al arrepentimiento. Ahí enseña sobre la fidelidad de Dios para restaurar y renovar a aquellos que se vuelvan hacia Él. Ahora, acá hay un listado de promesas de restauración y bendición. Restauración de los labios puros. ¿Qué significan los labios puros? Esos labios inmundos, esos labios sucios de los que se hablaba en el profeta Isaías. El profeta Isaías dice, yo no puedo, yo soy un hombre de labios inmundos, de un pueblo de labios inmundos, yo no puedo hablar contigo, Señor. Y Dios le manda a un ángel a decir que baje con un carbón encendido, y con ese carbón encendido, con ese pedazo de carbón, puede limpiar los labios del profeta, para que el profeta pueda dirigirse al Señor y el profeta pueda decir abiertamente, heme aquí, envíame a mí. El libro de Isaías te lo coloca de una forma específicamente clara, muy transparente, muy directa. La restauración de la adoración pura. Cada uno de nosotros queremos adorar en espíritu y en verdad. Yo creo que el sueño de todo cristiano es convertirse en un adorador. Ser un adorador no significa necesariamente el saber tocar una guitarra o el saber componer canciones o cantar y alabar. Ser un adorador significa entregar tu vida en ofrenda viva hacia Dios. En otras palabras, saber que tu vida es la mejor ofrenda de gratitud y de amor ante tu Creador. La remoción del juicio. Remoción significa el liberarte del juicio. Saben, todos nosotros estamos con un juicio encima, y ese juicio donde la condena es ni más ni menos que muerte. Esta muerte es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. En el libro de Sofonías nos dice, ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová, el Rey de Israel, está en medio de ti, mas nunca más volverás a ver el mal. Nunca más volverás a hacer el mal. El mal será cosa del pasado. Promesa de restauración del regocijo y de la alegría, y reunión de los exilados. Esta reunión de los exilados es realmente una cosa que al pueblo judío hasta el día de hoy lo llena de esperanza. El pueblo judío es un pueblo que tuvo que andar peregrinando por el mundo casi 2000 años, hasta el año 1959, en el cual ellos tuvieron la oportunidad de reconstruir políticamente el Estado de Israel. Un país, un pueblo, 2000 años sin territorio, según la sociología, debería desaparecer. Pero los judíos no desaparecieron. Fueron lo suficientemente fuertes para mantenerse en pie, para mantenerse fieles a Jehová. Y Jehová fue lo suficientemente fiel también para poder cumplir esta reunión de exiliados. En otras palabras, para que vuelvan de lugares aún más lejanos que la misma Babilonia. Es realmente hermoso el poder compartir estas cosas. Es realmente increíble el que ustedes están acá escuchándome, y va a ser todavía más maravilloso y más precioso la oportunidad que podamos tener de poder expandir este tema en una clase completa. Muchísimas gracias.